Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya a raíz esta, la 17 semana de manera consecutiva e ininterrumpida, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco el favor de presentarnos, de prestarnos y facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos visitan de México, Estados Unidos y varios países que al final estaremos dando de qué países tengo: República Dominicana, Panamá, Perú, Venezuela, Guatemala, y veremos de qué otros países se van conectando a raíz del avance de esta sesión. Como veíamos en la pantalla de inicio, si usted es jefe de enseñanza o es jefe de un servicio de un hospital público privado y desea continuar con el tema de educación médica continua, una de las pláticas que ofrece Medical Legal Center, con mucho gusto, no dude en solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con mucho gusto podemos generar esta plática, obviamente facilitando la plataforma a un grupo reducido de personas que conforme su servicio o su hospital o un área específica. Y por supuesto, ni qué decir si usted pertenece a un colegio o agrupación de profesionistas. Todos los videos que hemos tenido hasta el día de hoy se encuentran grabados y están disponibles para usted, todos los que hemos tenido en semanas previas, en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y también en el Facebook de Medical Legal Center. También ya en el YouTube de Medical Legal Center, ustedes entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y aparece todas las conferencias que hemos tenido de manera cronológica para que pueda reproducirlas nuevamente o incluso compartirlas con algún otro profesional de la salud. Hoy es lunes y como todos los lunes, Susana Hernández, nuestra coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido una cápsula para usted profesional de la salud en el Facebook de Medical Legal Center. No duden en contactarla y en caso de requerir algún servicio de ella, completamente poder platicar con ella de ese tema. Esta semana iniciamos con muchos temas antes de presentar a nuestros invitados. El día martes tenemos al doctor Alfonso Pérez Morales. Él ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, de FELAC también, que es la latinoamericana, y actualmente es el vicerrector de la Universidad Veracruzana. Él nos hablará de la educación en tiempos de pandemia, no solamente la educación médica, va a incluir más temas educativos. El miércoles, complicaciones en anestesia pediátrica, por la doctora María de Jesús Castellanos Acuña. Ella es anestesióloga pediatra. El jueves, un panel de ginecobstetras. Tendremos al presidente de la región quinta, séptima y octava, ¿sí?, de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecobstetricia. Ellos nos hablarán del qué medidas, qué va a pasar, qué está pasando ahora con las nuevas consultas. Son de las consultas que difícilmente pueden dejar de realizarse sin exploración física. Entonces, ¿cuáles son esas medidas que están tomando? Y el viernes nos habían pedido qué está pasando con las pruebas de COVID. Bueno, tenemos pruebas serológicas y moleculares para el diagnóstico de SARS-CoV-2 por la doctora en Ciencias Lucero Mendoza Maldonado del Hospital Civil de Guadalajara, uno de los más grandes del país. Les recuerdo nuestras redes sociales: Medical Legal Center en Twitter, Instagram y Facebook, Twitter e Instagram. También, antes de presentar invitados, quiero pedirles que nos ayuden a compartir la información con más profesionales de la salud para que lleguemos a más personas, a más países, esta información que saben que es de primer nivel y de primera línea. Y ahora sí, también les pido que antes cuando vayan a elaborar sus preguntas para nuestros invitados, lo hagan en el capítulo de preguntas y respuestas, no por el de chatear. En el de chatear podemos platicar alguna afirmación, comentario, pero solamente leemos las preguntas que ustedes formulan precisamente por el icono de preguntas y respuestas. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poder presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos a dos invitados. Uno de ellos es el doctor Isaac Castañeda Alcántara. Él es un apasionado investigador de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad Anáhuac, profesor adjunto de la Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública. Es maestro en Dirección de Instituciones de Salud y doctorante en Investigación Interdisciplinaria. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la edición de libros y revistas especializadas en medicinas para editoriales médicas de alto prestigio, tanto nacionales como internacionales. Es fundador del Observatorio Anáhuac de Salud Pública, cuyo objeto es la recolección, análisis y síntesis de las 12 principales fuentes de información científica globales para facilitar el conocimiento sobre COVID-19 para los médicos de México y América Latina. Asimismo, les presento al maestro Antonio Carrasco. Él posee una maestría en Administración por la Escuela de Economía de Londres y una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico, por el ITAM. Tiene más de 20 años de experiencia en la formación, estrategia, ejecución e innovación de productos y procesos para la industria de telecomunicaciones, editorial, servicios bancarios y gubernamentales. Durante la última década ha desarrollado un nuevo modelo para PLM basado en tecnologías en la nube, movilidad, analítica de datos y uso de inteligencia artificial. Como director de PLM, adicionalmente, actualmente es director de PLM y adicionalmente ha sido conferencista y consultor para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de la Reserva Federal, Secretaría de Relaciones Exteriores y otras agencias del gobierno mexicano y de América Latina. Doctor Isaac, buenas noches. Antonio, qué gusto saludarlos. Buenas noches a ambos. Muy buenas noches, muchas gracias Abraham por la oportunidad de estar aquí. Saludos al doctor Castañeda. Hola Antonio, hola Abraham, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, es un temazo ahora el que trae lunes, toda la gente viene con mucha energía iniciando la semana y para mí, sin mayor preámbulo, doctor Isaac, doctor Antonio, los dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Es un gran gusto para nosotros estar con ustedes y sobre todo estar con el doctor Isaac Castañeda, quien tuvo el principio de poder llevar todo el conocimiento científico que se está generando el día de hoy. Tuvo la inquietud de poder llevarlo al gran público médico a través de PLM. Y el ejercicio que vamos a platicar ahora es cómo está concebido, qué es lo que está sucediendo en el mundo de las publicaciones científicas y cómo el Observatorio Anáhuac de Salud Pública ha logrado tener este compendio tan importante de artículos científicos, y el trabajo de nosotros es un trabajo mucho más modesto, que es un trabajo de preparar el sitio donde ustedes pueden acceder al sitio y poder tener acceso a la lectura de estos documentos y también a la divulgación del mismo. Pero a mí me llenó de emoción cuando el doctor Castañeda nos habló por teléfono a PLM para que lo pudiéramos ayudar y nosotros lo ayudamos con muchísimo gusto. Y en principio fue por algo que nos motiva grandemente, que es el conocimiento hará que todos nosotros, el conocimiento científico hará que todos nosotros podamos tener un mejor entendimiento de algo tan grave como lo que estamos viviendo. Y este conocimiento científico también nos llevará a poder tener una mejor experiencia hacia nuestros pacientes y sobre todo reducir algo que en México al día de hoy sigue siendo grave, que es la mortalidad por el COVID-19. Estoy seguro que el conocimiento es lo que logra poder llevar mejores prácticas, sobre todo con la velocidad que nos va a explicar el doctor Castañeda, a llevarla rápidamente al uso cotidiano. Y nuestro trabajo no es un trabajo de investigación, sino es un trabajo donde la divulgación es mucho más relevante para el conocimiento cotidiano. Pero sin mayor preámbulo, dejo al doctor Castañeda que nos platica aquí. Y adelante, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias, Antonio. Buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches. Para algunos todavía es tarde. Acá donde yo estoy, que es el poniente de la Ciudad de México, todavía es un poco tarde. Regularmente esta hora yo la ocupo para salir a correr. Hoy fue la excepción porque tengo la oportunidad y el
el gran gusto de acompañarlos a ustedes en esta invitación. Justo lo que decía Abraham y lo que dice el maestro Antonio es lo que les vamos a presentar el día de hoy, hablar sobre el tema de cómo a partir de la Universidad de Anáhuac nos dimos a la tarea de recopilar el conocimiento científico y médico sobre el tema de COVID-19 y a partir de ello generar un observatorio de conocimiento científico. Gracias, Antonio, por la invitación. Gracias, Abraham, por la invitación. Decir también que a nombre de mi titular de cátedra, el doctor Arturo Cervantes, quien me ha apoyado todo el tiempo para que echemos a andar esta iniciativa, y todos los chicos de servicio social, médicos pasantes de servicio social, 16 que nos ayudaron a hacer todo el análisis de información y de la lectura del conocimiento, es que este observatorio está vivo, sin dejar de lado el trabajo tan importante que PLM ha hecho y con el que nos ha respaldado para que esto pueda tener el alcance que ha tenido. Importante decirles, antes de comenzar, hacer un descargo de responsabilidad. Lo que van a observar ustedes en las siguientes láminas y los siguientes 20 minutos es la opinión de su servidor, el doctor Isaac Castañeda, la opinión del maestro Antonio Carrasco, pero en específico no representa la opinión de la Universidad de Anáhuac. Sin embargo, sí hay un interés y una intención de la universidad porque este conocimiento se difunda. También decir que todo este trabajo que hemos hecho en coordinación con la universidad y con PLM ha sido un trabajo totalmente pro bono, totalmente voluntario. Ni yo recibo algún tipo de incentivo, ni el doctor Arturo Cervantes, ni la universidad. Es un trabajo 100% solidario, 100% sin ánimo de lucro, sobre todo con el ánimo de solidarizarnos con los médicos y con los investigadores de México y de América Latina para acercar el conocimiento sobre COVID-19. Bien, bueno, pues hecho el descargo de responsabilidad, lo que les quiero comentar ahora es abrir con esta reflexión. Antonio, nos parece que el tema de la pandemia es un tema que ha movido todo, ha venido a mover todo, ¿no? Sí, de hecho, lo que encontramos hoy es, no habíamos tenido una experiencia de este tipo hasta hace un siglo atrás y a todo el mundo nos tomó, vamos a decirlo, con una expectativa del impacto cimbrar tan fuerte al mundo entero. Pero es un hecho, lo cimbró, es un hecho que estamos viendo dos aspectos importantes, es que la comunidad entera, los seres humanos, estamos viviendo una realidad totalmente distinta, pero en la parte positiva, en la parte negativa podemos hablar de las enfermedades, muertes, etcétera, pero yo creo que lo más interesante que está sucediendo al día de hoy, que a mí me anima mucho, es cómo la comunidad científica está trabajando fuertemente para sacar esto adelante. Y a una velocidad que nunca antes habíamos visto, la comunidad científica está compartiendo información, la comunidad científica está investigando, las fronteras un poco se diluyen para tratar de resolver un problema que es mundial, es una pandemia, y que nos está afectando en todas las formas posibles habidas por haber. En mi ámbito, que es la tecnología, ¿qué les digo? Ha cambiado totalmente y ha acelerado el proceso de adopción tecnológica en 5 años. Lo que antes pensábamos que iba a ser más lento, hoy lo ha cambiado totalmente y es evidente. Al alejarnos, la tecnología nos puede llegar a juntar. Pero a mí la ciencia me fascina en ese sentido. Isaac. Gracias, y coincido contigo, la ciencia también siempre me ha fascinado y la divulgación de la ciencia siempre da pauta para abrir estos espacios de reflexión y qué mejor que abrir toda esta semana de discusiones médicas alrededor de COVID-19 con una reflexión sobre lo que está haciendo la ciencia. Dicen muchos que el tema de la pandemia vino a cambiar todo, aunque en efecto se trata de una crisis temporal. Esta crisis está teniendo efectos no solo en la salud, ni solo efectos temporales, sino efectos permanentes en la economía, en la educación, cambios sociales, cambios incluso de hábitos de vida. Al parecer esto vino a mover
las formas de vida, las formas de entender y de pensar. Y nos parece que esto debe de ser una reflexión que debe de estar presente en todos nosotros, profesionales de la salud, porque como decía por ahí un profesor muy querido mío y que conoces tú, Antonio, el doctor Federico Ortiz Quesada, decía, el médico que solo de medicina sabe, el médico que no sabe más que de medicina, ni medicina sabe. Y eso me parece de lo más pertinente y de lo más cercano en este momento, porque no es suficiente entender el tema médico, sino que debemos de tener este entendimiento amplio, este entendimiento social, económico, político de lo que está pasando, porque solo así realmente vamos a desarrollar este sentido y este espíritu humanista. De ahí que esta imagen que pusimos nos parece evoca esta situación de crisis y de improvisación que todos tuvimos que hacer. Es una imagen de Wuhan, China, de los primeros días y cómo se estaban preparando para recibir a un montón de personas. Esto ya es una imagen histórica, una imagen pasada de del primer mes del año. Y bueno, ahora vino a todo ser distinto. En el espíritu, en el sentido de la ciencia, este cambio tiene que ver con cómo el conocimiento ha tenido una transformación bien importante. Y esta transformación importante tiene que ver sobre todo, como bien lo decía Antonio, con la velocidad con la que el conocimiento se está presentando. Las principales bases empezaron a recopilar todos los hallazgos de la ciencia, a organizarlos, a recibirlos, y como nunca antes se había visto, la ciencia empezó a tener un ritmo de análisis, de evaluación y de publicación de conocimiento sumamente rápido. Como referencia, cuando uno somete un artículo a revisión científica, regularmente uno debe de estar listo para un periodo de 3 a 6 meses, según la revista y el factor de impacto que uno esté buscando, para tener una respuesta favorecedora. Si la respuesta no es favorecedora, a veces llega en la segunda o en la cuarta semana, pero cuando ya se tardó en llegar, es muy probable que vayas a tener una respuesta favorecedora y esta respuesta tarde periodos de 3 a 6 meses. Con pandemias y con epidemias como esta, en otros años, hablo del 2010 para México, hablo del 2014, 16 para África, hablando de la pandemia de ébola, de la epidemia de ébola, a pesar de que hubo un interés de la ciencia por publicar, la velocidad fue reducida, aunque el factor de rechazo todavía fue alto. Por ejemplo, la revista Science, para la época 2014, cuando muchos científicos generaron investigaciones para publicar sobre ébola, año 2014, regularmente los que fueron aceptados, la tasa de aceptación fue del 5% de los papers en ese entonces, y la tasa de aceptación fue de más o menos 100 días. 100 días a partir de que los investigadores ponían su trabajo a juicio del comité editorial y del editor en jefe, y después de eso recibían entonces una respuesta que podía ser favorecedora o no. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando con esta pandemia COVID-19 que conocemos desde diciembre del 2019, pero que no terminamos de entender? Bueno, pues dicen que una imagen más que 1000 palabras. Y esta es una figura de un artículo científico, una editorial en realidad, publicada en marzo de este año, en donde un grupo de investigadores llamaba la atención sobre la velocidad con la que se estaban presentando las publicaciones científicas sobre COVID-19 en específico, pero sobre todo la velocidad con la que se estaban presentando lo que desde hace unos años ha tomado mucha más fuerza y va a tomar fuerza los siguientes años, que llaman documentos previos a su publicación o preprints. Estos preprints empezaron a tener también una velocidad de publicación muy interesante que empezó a rebasar incluso a partir de la segunda semana de febrero la velocidad con que las principales publicaciones de mayor impacto estaban generando documentación sobre COVID-19.
Tomemos en cuenta que el hallazgo de esta nueva enfermedad se documenta entre primera y segunda semana de diciembre, de modo que para febrero y marzo es cuando podemos observar este repunte de publicaciones que empieza a ser sumamente elevado e incluso exponencial, y que habla de una nueva era, o por lo menos una era temporal de publicaciones científicas sobre COVID-19 que vino a moverle a todas las editoriales los esquemas de cómo estaban publicando, ¿no? El trabajo de pares se tuvo que abrir en tiempos extra, el trabajo de evaluación tuvo que ser en fines de semana, se tuvieron que crear grupos colaborativos a través de redes sociales, y hay anécdotas muy interesantes sobre todo esto. Pero lo que era sumamente claro es que la velocidad con la que se estaban generando publicaciones científicas en revistas como Science, como New England Journal of Medicine, como Lancet, como las mismas CDC, era una velocidad sumamente acelerada. Y a esto, uno de los editores de estas revistas, de Science, lo mencionaba como un juego en el que la velocidad con la que los investigadores estaban publicando era sumamente satisfactoria. Y él, como anécdota, mencionaba: recibimos el artículo sobre la proteína que va en la punta del virus y cómo funcionaba, cuál era el mecanismo de funcionamiento de esta proteína sobre las células. Este artículo, dice él, lo recibimos y en 2 semanas fuimos capaces de publicarlo. Nunca antes, en los 150 años que tiene Science, habíamos tenido un proceso de evaluación de pares tan veloz, y yo creo, dice él, que ninguna otra revista de prestigio científico y académico pueda tener un proceso tan corto. Bueno, pues sorpresa. New England Journal of Medicine, en esa misma época, recibe el paper en donde se describe el ADN del virus, un fragmento del ADN, y a los 2 días estaba siendo publicado en New England. 2 días tan solo de diferencia entre la entrega del paper y la aceptación y la publicación. Entonces, esto sirve para dar idea de esta velocidad con la que se están produciendo todo este cúmulo de conocimiento científico, ¿no? Ahí está Holden Thorpe, que es editor de Science, y hablaba él de los 9 días que tardaron en publicar el artículo tan solo después de recibirlo, ¿no? Dice, esta pandemia vino a acelerar el conocimiento científico, y ahí es donde a nosotros nos parece que hay una ventana de oportunidad muy interesante para que todos volteemos a ver lo que dice la ciencia, porque como ellos mismos reconocen, a diferencia de otras emergencias sanitarias y otras pandemias, este fenómeno no se había presentado antes con esta velocidad y con estas herramientas que permiten que esto sea posible. Al mismo tiempo, decir que más o menos por las mismas fechas, febrero 2 del 2020, la Organización Mundial de la Salud hace una alerta, llama la atención a la comunidad científica, pero también a los gobiernos y a la sociedad, sobre un fenómeno conocido como la infodemia o infodemic, la cual consiste en un cúmulo sumamente grande de información y de conocimiento que está saturando redes sociales, que está saturando medios de comunicación y que está haciendo que todas las agencias editoriales tengan que trabajar tiempos extras, no solo para recibir la información, sino ahora además supervisarla, cuidarla, garantizar que sea confiable, que sea fidedigna, y mucha de esta información definitivamente no está siendo capaz de tener los filtros adecuados y está haciendo que llegue a redes sociales y está haciendo que toda la gente tenga este bombardeo de conocimiento y tenga este bombardeo de información. La misma Organización Mundial de la Salud y el doctor Tedros
han llamado la atención a tener mucho cuidado con toda la información que se publica y sobre todo decirle a los gobiernos, cuidado, porque aunque siempre hemos usado a la ciencia para guiar las decisiones políticas que tomamos, en esta ocasión la ciencia está siendo saturada de información y de conocimiento, y lo que se está diciendo hoy no necesariamente puede sostenerse para los siguientes días. Quiero hacer un anuncio, por cierto, perdón. Ustedes pueden ver que en todas las slides que estamos presentando hay un código QR. Ese código QR no es accidental. Lo hemos puesto ahí para que ustedes puedan prender sus smartphones, activar con su cámara su lector de códigos QR, porque ese QR los va a llevar directamente a el trabajo que venimos a presentarles hoy y del cual estamos hablando. Es la liga que los va a vincular al Observatorio Anáhuac de Salud Pública que tenemos con PLM. Entonces pueden prender su smartphone, escanearlo, activar, si tienen una aplicación QR pueden prenderla, y si no, algunos teléfonos ya tienen habilitada esta posibilidad para que simplemente con la cámara lo lea y los redireccione a nuestro sitio. Por eso lo van a encontrar en casi todas las slides. Muy bien. Entonces decía yo, este tema del conocimiento científico ha venido a que la ciencia y los responsables de organizar la ciencia se pregunten si este conocimiento con esta velocidad además debe de ser útil y accesible para todos. La decisión de las grandes editoriales y de las grandes revistas fue, vamos a abrir todo el conocimiento sobre COVID, cosa que no había sucedido en emergencias sanitarias previas. En esta ocasión se decidió no solo acelerar la velocidad, sino además hacerlo del dominio público, con el riesgo y el cuestionamiento de muchos editores de decir, ¿realmente es confiable hacer esto? Abrirlo y hacerlo del dominio público sin restricciones de pago, sin restricciones de usuarios, va a tener un valor adicional. Nuestra responsabilidad va a seguir siendo la misma ahora que hagamos esto. Y como ejemplo, aparece en muchas reflexiones de editores diferentes este artículo que ya se volvió un artículo emblemático entre las revistas científicas. Es un artículo publicado por los CDC, por el Boletín de los CDC de los Estados Unidos, en donde 3 autores explican cómo hacer un cubrebocas de manera simple. Fue publicado en el 2006, fue recuperado por los CDC y comenzó a tener un valor de citación extremadamente alto, pasando de las 20,000 visitas que tenía en ese entonces, del 2006 al 2019, a 480,000 visitas en este semestre. Entonces, esto también ha roto un paradigma en el tema del conocimiento científico y quién puede usarlo y quién puede conocerlo y quién puede acceder a él e interpretarlo. Y ahí los editores también se están cuestionando mucho, ¿no? Ellos han abierto entonces los canales para que todos podamos acceder, y algunos de esos canales están siendo usados no solo por la ciencia y los médicos, sino por toda la población, y están haciendo interpretaciones de este conocimiento a la luz de lo que ellos entienden y saben. Y aunque siempre las revistas dicen que la información y el conocimiento no es responsabilidad del que lo publica, sino del que lo utiliza, de todos modos hay una cierta responsabilidad que ellos están sintiendo que les corresponde y sobre lo cual están cuestionando si se han hecho los pasos correctos. De cualquier manera, digamos que independiente de todas estas preguntas que están surgiendo en los núcleos de la ciencia, lo que está claro es que ya se abrió el conocimiento. Y cuando nosotros nos percatamos de esto, nosotros, me refiero a la Universidad Anáhuac y específicamente
a la Cátedra de Salud Pública de la que formo parte, dijimos, si el conocimiento está abierto, vamos a ayudar a hacerlo accesible. Y entonces le presentamos a nuestro director de la facultad, al doctor Damián Carrillo, una iniciativa para que hiciéramos una lectura crítica del conocimiento, porque nosotros tenemos muchos talleres de lectura crítica y de análisis de artículos científicos, tenemos incluso lo que se llaman los journal clubs, que son grupos de estudiantes que se reúnen semanalmente a discutir artículos y a hacer lecturas críticas. Entonces dijimos, ¿qué tal que agarramos todo este conocimiento, lo recuperamos y lo empezamos a sistematizar para generar fichas resumidas de información que ayuden al clínico a tener elementos para tomar decisiones? De ahí surge la idea del Observatorio Anáhuac de Salud Pública, y después tenemos la oportunidad de conocer a Antonio Carrasco, de acercarnos a él, perdón, yo a él ya lo conocía desde hace años, y le presentamos esta idea, y Antonio dice adelante, y con toda la estructura que PLM tiene, nos permite fundar e inaugurar este Observatorio Anáhuac de Salud Pública, que presenta una recuperación de estos documentos científicos que se van publicando semana con semana en 12 principales journals, y donde se va organizando el conocimiento en esas 5 secciones que ven ustedes del lado derecho, para facilitarle al clínico la lectura de esta información. ¿Quieres comentar algo aquí, Antonio? Bueno, no sé si su micrófono está apagado. Voy a continuar. Esta es la imagen que ustedes van a ver cuando escaneen el código QR. Y estos son algunos de los primeros casas editoriales que nosotros consultamos y a las cuales recurrimos bajo 2 criterios. Primero, son editoriales de muy alto prestigio, todas ellas entre el cuartil 1 y el cuartil 2, con un factor de impacto muy elevado, factor de impacto que va desde 10 hasta 50 según la revista, que se encuentra entre el cuartil 1 y cuartil 2, y que además son de referencia obligada para muchos de los médicos que hacemos salud pública o que hacemos atención clínica. Entonces, digamos que bajo ese criterio hicimos esta exploración. Un tercer criterio fue que cada una de estas revistas hubiera generado una sección específica sobre artículos COVID-19. Todas ellas tienen, si ustedes se meten a sus sitios, una colección específica que ellos están llamando colección COVID-19, colección SARS-CoV-2. Y esta colección es una colección que tiene este criterio de ser abierta. Entonces nos metimos, recuperamos las colecciones de cada uno de ellos. Este es el equipo de la cátedra, el equipo del Observatorio Anáhuac de Salud Pública. Y con estos 16 médicos, que son la mayoría de ellos médicos en servicio social, lo que hicimos fue adaptar un proceso de lectura crítica para asignarnos todos diariamente un periodo de 2 horas en el que íbamos a hacer una lectura de entre 2 y 3 artículos científicos para generar semanalmente entre 20 y 25 cúmulos de publicaciones, de fichas resumidas de todo este conocimiento que están generando estas editoriales, bajo unos rubros prediseñados, y armamos un par de talleres para hacer este vaciado de información, perfeccionando, definir algunos criterios editoriales, todo un tema de clasificación e incluso información que queríamos que fuera publicada en la web, que se le conoce como metadatos, ¿no? Todo esto lo fuimos estructurando para que al final pudiéramos nosotros generar semanalmente un conjunto de publicaciones como esta que están viendo ustedes del lado derecho, que nosotros llamamos fichas de consulta rápida, y que organizan toda la información que presenta artículos científicos de estas editoriales que les acabo de comentar,
resumidos en un máximo de 3,000 palabras o 4 cuartillas para presentar los componentes principales que nosotros consideramos contiene cada uno de los artículos y que pueden ser útiles para el residente, para el médico de base, para el investigador que está buscando fuentes y referencias y no quiere hacer una lectura rápida y no quiere empaparse ni meterse a los grandes motores de búsqueda o no quiere meterse a cada uno de estos grandes bloques, porque no siempre todas las revistas acumulan, perdón, no siempre todos los buscadores acumulan a todas las revistas. Entonces dijimos, el observatorio puede ser una respuesta a esta necesidad. Generamos entonces todas estas fichas, las organizamos en las secciones que ya comenté. Esta es una imagen de cómo se pueden consultar, ya que están disponibles y además cuidamos que tuvieran una presentación muy intuitiva el sitio web. Si ustedes le dan aquí, pueden entrar a la ficha, al artículo original, que está abierto. Aquí está la ficha que nosotros elaboramos, el título en español, e incluso semanalmente estas etiquetas cambian porque cada que subimos nuevos artículos se van presentando estos marcadores que ayudan a reconocer que es un artículo nuevo. Bien, ¿qué tenemos hasta ahora? Digamos que con un corte al 3 de julio del 2020, lo que nosotros tenemos es una distribución de contenidos de acuerdo a la gráfica en pie que se presenta aquí. Yo sé que las gráficas en pie no son lo mejor, pero nos parece que son ilustrativas en este caso para entender el conjunto de lo que les estamos presentando. De un total de 817 contenidos que hemos revisado a esta fecha, al 3 de julio, tenemos 322 artículos relacionados de alguna manera con atención clínica directamente. Tenemos 176 artículos relacionados directamente con temas de competencia en salud pública o que tienen que ver con todo lo que sucede fuera del hospital y fuera del consultorio. Artículos relacionados les denominamos nosotros a todo lo que tiene que ver con genómica, biología molecular, farmacología, bioquímica, aspectos de investigación preclínica, todo lo que es, digamos, más de laboratorio, más de medicina experimental, y que no tiene que ver necesariamente con atención clínica y salud pública, lo mandamos a artículos relacionados, editoriales y opiniones muy claro, tiene que ver con justo opiniones que elaboran ya sea las casas editoriales o grupos de investigadores que mandan cartas a estas revistas. Y finalmente, gestión de servicios, que tiene que ver con toda la investigación e información relacionada con los encargados de administrar un servicio de salud o una clínica o un hospital o una red de centros de salud. Y digamos que en esas 5 categorías que nos parecieron afortunadas son en las que fuimos organizando todo este conocimiento y es así como se distribuye. Luego, para hablar de la distribución del contenido por editorial, yo hace ratito les presentaba solo 12 casas editoriales, pero después fuimos abriéndonos a más. Por ejemplo, en esta ya está incluido PLOS ONE, ya está incluido Cochrane, con sus colecciones de COVID. O sea, Cochrane es mucho más amplia, pero si uno se queda solamente con la colección COVID-19, en realidad encontramos 28 publicaciones, lo mismo PLOS ONE. PLOS ONE es muy grande, pero cuando nos quedamos solo con COVID, con su colección de COVID, se reduce mucho. Pero sobre todo vean, Lancet, Cambridge y British Medical Journal y Cell Press son las que están acaparando este gran aparador de publicaciones científicas que se están generando a partir de COVID-19. Sigo hablando de las 817 con el periodo de corte del 3 de julio. Y aquí podemos ver un poco la gráfica de, una línea de tiempo que nos permite reconocer la velocidad con la que estas publicaciones se han ido presentando. Entonces, por ejemplo, podemos ver que para la primera semana de febrero, la primera quincena de febrero, la velocidad era buena, pero sobre todo hay un brinco a partir del mes de abril, en el que ya la velocidad se incrementó de manera importante y nos permitió reconocer a nosotros, sobre todo en este segundo momento, que va de abril a junio y a julio, pero sobre todo abril a junio, una velocidad muy importante con la que se fueron generando estas publicaciones.
esta es la misma, nada más está distribuida por cada una de las secciones que nosotros presentamos. Tomamos igual los 817 artículos y los fuimos separando por cada una de las secciones. Entonces, como pueden ver, atención clínica siempre ha ido para arriba. Editoriales, al principio tuvo un auge, pero después se detuvo. Sin embargo, salud pública se ha mantenido, ¿no? Y bueno, podemos ver que estudios relacionados y gestión de servicios no tienen un protagonismo tan importante. Esto para decir un poco el universo que tiene este observatorio, el universo de contenidos, pero también Antonio nos puede platicar sobre la estrategia para hacer llegar todo este conocimiento, la estrategia que definimos para hacer llegar este conocimiento a los médicos, tener el mayor alcance posible. Entonces, Antonio, te paso el micrófono para que me ayudes a platicar un poco sobre el alcance del trabajo del observatorio. Gracias, doctor Castañeda. Y Abraham, ¿podrían abrirme el video, por favor? Mientras les platico, que igual que la Universidad de Anáhuac, nosotros trabajamos pro bono y nuestro único interés es la divulgación de este esfuerzo de organización y de resumen de lo que está sucediendo en el mundo para los médicos de América Latina. Es nuestro esfuerzo y deber poder llevar esta información al mayor número de médicos posibles y que ellos sean los que los puedan tener lectura de los documentos y tomar sus propias decisiones. Les contamos que hicimos un esfuerzo muy relevante de un poco más de 1.200.000 envíos de correos electrónicos alrededor de médicos de toda la región para poder enseñarles y llevar al público a este sitio con resultados de casi 13,000 médicos visitantes, poco más de 17,000 páginas visitadas y, permítanme un segundo, y el uso ya cotidiano de más de 200 personas de nuestro sitio por parte de médicos. Ha sido un esfuerzo que está solamente vinculado para médicos y que ellos puedan entrar y revisar la información que tienen, que ha propuesto ahí la Universidad de Anáhuac. ¿Podrían pasar la siguiente, por favor, Isaac? Sí, te la paso. Ok. Perdón, aquí voy a comentar algunas cosas adicionales, Antonio, si no tienes por favor. Mencionar aquí, por ejemplo, que el alcance de este trabajo para nosotros ha sido formidable porque no es igual dirigirse a la población abierta a través de redes sociales que dirigirse a la población a través de medios especializados y no a la población general, sino a una población específica que son los médicos. Los médicos, como bien me hacía ver Antonio hace semanas, no se meten y están todo el tiempo en una página esperando a ver qué de nuevo hay. Más bien ellos tienen un hábito ya muy organizado de decir, bueno, hoy voy a ver qué se sabe, y ellos ya tienen sus sitios predilectos. Pero tampoco es que estén como en YouTube o en Facebook pegados todo el tiempo. Entonces, en realidad, para nosotros, el poder alcanzar a esta dimensión de profesionales de la salud con este trabajo y ver que hay un interés sostenido, nos estimula mucho a seguir haciendo este trabajo, que fue un esfuerzo todavía muy prototípico al inicio, pero que conforme vimos que tenía un interés y que tenía resultados, nos convenció y decidimos seguir sosteniendo. Para cerrar esta sesión, porque en realidad ya consumí más del tiempo que se nos había destinado. No, denle, por favor, dale, vamos aventajando, no importa, nos vamos a ir con más tiempo. Está todo muy interesante, Isaac y Antonio. Gracias, Abraham. Pues mira, esta ilustración me parece especialmente bonita porque el mismo editor de Science, del que yo hablaba hace ratito, habla sobre
este fenómeno interesante que estamos viviendo en términos de epidemia y en términos de generación de conocimiento. Él decía, antes nos tocaba reparar el avión cuando estaba en pleno vuelo. Dice, lo que estamos viendo ahora es que estamos reparando un avión que está en pleno vuelo, pero del cual los planos todavía no se han terminado de escribir. Y con esta reflexión, a lo que nos llama este editor y muchos editores de revistas científicas, es también a ser muy críticos y no creer que la ciencia está libre de todos estos riesgos que estamos tomando nosotros a consecuencia de un fenómeno totalmente nuevo al que no nos habíamos enfrentado nunca. Muchas de las cosas que se dijeron, por ejemplo, sobre la ivermectina o, por ejemplo, sobre la hidroxicloroquina, se están teniendo que replantear a la luz de nuevos hallazgos. Y eso ha sucedido siempre. Eso ha sucedido siempre. Pero ahora lo estamos viendo en esta velocidad específica con la que el conocimiento se está presentando. De modo que nos parece sumamente interesante y yo lo diría sumamente entretenido y apasionante ver cómo la ciencia está enfrentando estos dilemas y estos problemas a los que nunca se había enfrentado al quitar, por ejemplo, el tema del pago, al hacer públicos, pero también a mantener este juicio de pares de los trabajos de investigación y asumir estos riesgos de que muchos de los artículos se les van a ir y la pseudociencia y los grupos de investigación que solo quieren publicar y que no tienen un interés profundo ni un dominio profundo del conocimiento del cual están hablando, se van a querer colar. Y me parece que ahí también debemos nosotros ser muy críticos y tener un juicio muy maduro y sólido sobre lo que vamos a estar leyendo, incluso desde la ciencia, porque ya lo decía la OMS en su comunicado, estamos en una infodemia también. Y esta infodemia nos va a poner a sufrir también a los que estamos recargándonos en la ciencia para tomar un criterio. Entonces, esta película no se ha terminado de escribir. Nos parece que el trabajo del observatorio es un trabajo que puede ayudar a muchos, es un trabajo que está sirviendo ya hoy en día a cientos de médicos, si no a miles, de México y de Centroamérica. Y queremos que también ustedes nos ayuden a dos cosas. Y este es el llamado que yo quisiera hacer para todos los lectores, para todas las personas que están dándose el tiempo a estas horas de la noche para escucharnos, a toda la audiencia, agradecerles el tiempo y hacerles dos llamados y dos invitaciones para que colaboren con nosotros. El primero es a meterse al sitio, abrir el código QR que está ahí, escanearlo, copiar si no tienen un lector de QR, la liga que está ahí, https://actualidadescovid19.serviciosplm.com, descargar las fichas y compartirlas, hacerles una lectura crítica, hacer una opinión sobre el trabajo que nosotros hicimos, porque su opinión es muy importante para nosotros. Ahí está el correo mío al cual pueden escribirme. Pero sobre todo ayudarnos a compartir este trabajo, porque nos parece que entre más rápido llegue a muchos otros profesionales y a todos nuestros pares, esto puede tener un alcance mayor y los beneficios pueden verse en la toma de decisiones del médico de consultorio, en la toma de decisiones del responsable de un centro de salud que tiene que saber, que quiere saber qué tiene que hacer, por ejemplo, con los niños, que tiene que saber, por ejemplo, con las guarderías, con las mamás embarazadas. Hay un universo de conocimiento que está abierto. Yo diría, es un buffet de conocimiento el que estamos poniendo nosotros ahí. Un buffet al que ustedes pueden llegar y servirse y pueden regresar las veces que ustedes necesiten para agarrar nuevas fichas y ayúdenos a compartirlo, porque a diferencia de un buffet de comida en donde llegan y los primeros se llevan lo más rico, en este no se acaba, va a haber cada vez más conocimiento y en la medida en que ustedes nos ayuden a que la gente se acerque a esta plataforma, a este servicio que estamos poniendo nosotros a su disposición, en esa medida también vamos a generar esta conciencia sobre la importancia de regresar a los básicos, regresar al conocimiento científico, a los papers
y tomar decisiones basadas en conocimiento. Ese sería mi llamado a la acción, esa sería la invitación que le haría a toda esta audiencia que nos acompaña ya casi a las 9 de la noche, a punto de empezar los noticieros. Gracias por escucharnos, gracias por el tiempo, gracias por abrir el código QR y escanearlo. De mi parte sería todo. Abraham, muchas gracias. Antonio, gracias por invitarnos. Abraham, también gracias por invitarnos y a todos los presentes, sobre todo, por el tiempo y escucharnos. Hombre, gracias a ustedes, Antonio, gracias, Isaac. Tengo muchas preguntas, entonces muchas felicitaciones también. Vamos a ir y me lo contesta cualquiera de los dos, ¿les parece? El primero, el doctor Mainero, dice, ¿consideran que la información científica debe abrirse a todo el público, aún de baja escolaridad, con las ventajas y desventajas que esto tiene? Digo, particularmente estos papers van dirigidos a la comunidad médica, pero también la puede leer gente que no es profesional de la salud con un grave riesgo, o ¿cómo sugiere manejar esto? Adelante, Isaac. Yo complemento tu respuesta. Gracias. Bueno, pues justo era uno de los temas. Seguramente ya viste respondida esta pregunta a lo largo de la presentación, pero si no, regreso a esa parte. Ese es el cuestionamiento que se hacen con el tema de la mascarilla. ¿Te acuerdas, doctor, que nos hizo esa pregunta? Cuando ven que este artículo pasa de 20,000 a 480,000 visitas, dicen, ¿qué hicimos? O sea, ya le dijimos a la gente que aquí hay ciencia y que la ciencia es mucho más rigurosa y mucho más confiable, pero ¿quién está listo para leer todo este conocimiento? ¿Quién tiene el vocabulario y la cultura y el entendimiento y el background, el antecedente que se necesita? Yo creo que es un riesgo, es como una espada de dos filos. Mi opinión sería zapatero a tu zapato. El conocimiento científico es para los científicos. Creo que es valioso, se volvió público porque vivimos en una época en una época de datos abiertos, y los datos abiertos son datos públicos, y eso tiene ese doble filo, doctor. Entonces, yo diría, pienso que hay que ser muy cuidadosos y, en la medida de lo posible, acompañar a la gente que se mete a leer ese conocimiento, porque no es fácil. Incluso con nuestro grupo de trabajo fueron sesiones largas de discutir qué significa hacer una lectura crítica, qué significa hacerle preguntas al artículo para que el artículo te responda a lo que tú estás buscando y no te dejes llevar y no te vayas por las ramas que a veces se presentan en los artículos. Mi opinión es un riesgo inherente a esta época del dato público y no tiene tanto que ver con la herramienta, sino con quien la usa. Entonces, creo que al hacerse público el riesgo es mayor, pero también creo que es un beneficio inherente a nuestra época y, aunque no queramos, ya es una tendencia que no vamos a poder parar. Isaac, y si me permiten rápidamente, no hacerlo público hubiera marginado a miles de doctores que no hubieran tenido acceso a revistas. Dejen ustedes a personas de otra índole, pero ¿cuántos doctores tienen realmente acceso a Lancet? ¿Cuántos doctores tienen realmente acceso a New England Journal of Medicine? La verdad es que muy pocos. Si no estás dentro del vínculo o el ámbito de academia, muy poca gente. Yo creo que abrir esto, sobre todo, va a ser interés de las nuevas personas que están sobre ellas. Y como todo conocimiento, puede ser utilizado positivamente o negativamente. Ahora, abrirlo a otras profesiones y a otras ciencias, lo que nos permite es la multidisciplinariedad y el descubrimiento con otros ojos. Y creo que eso también es súper valioso, sumamente valioso, es poder abrirlo a otras personas. Creo que tiene cuestiones más positivas que negativas, y en el mundo hoy más bien es la habilidad de poder manejar tanta información y convertirla en nuevo conocimiento y que sea práctico y útil. Excelente. Ahora bien, venimos con otro tema, que es la velocidad de las publicaciones. Nos preguntan cómo, si estas van avanzando, pues existe un gran riesgo de que lo que hoy se publicó el día de mañana ya no sea lo indicado, como ustedes, como comentaba Isaac a propósito de la hidroxiclina y otro, la ivermectina.
esto representa, por supuesto, un riesgo, pero sí vale la pena el riesgo versus la actualidad. Ok, contesto. Y me complementa Antonio si es necesario. Publicar rápidamente tiene dos riesgos y así lo ubican claramente quienes estamos metidos en esta discusión. El primer riesgo tiene que ver con efectivamente la vigencia de esta afirmación y la vigencia de esta afirmación siempre va a estar fundamentada en dos cosas. Primero, el método que se utilizó para evaluar, para someter a escrutinio y a análisis lo que se quiere demostrar. Y en este sentido, hablando específicamente del caso de hidroxicloroquina, por tomar el ejemplo, el 17 de marzo es cuando se publica este artículo bien interesante en Lancet, en donde se habla de que la hidroxicloroquina puede tener efectos benéficos. Y lo toman los medios y se difunde y se agota la hidroxicloroquina. Después, la misma revista Lancet que publica este artículo reconoce que fue publicado bajo la presión de los revisores de la importancia que tenía en ese momento. Pero regresando al artículo y a revisar el rigor metodológico, ellos mismos reconocen, y hay una publicación del mismo mes, de los últimos días del mismo mes, en donde ellos reconocen que la metodología no es una metodología tan rigurosa y que incluso en algunos aspectos es más anecdótica que científica. Pero el daño ya estaba hecho, ya se había agotado la hidroxicloroquina en las farmacias, ¿no? Y esto sucedió a una velocidad de 13 días, mi querido Abraham. Entonces, lo que están diciendo es, wow, tenemos una responsabilidad muy grande. Dicen, número uno, regresémonos a revisar el método con el cual se está analizando ese problema. Si es un método riguroso, es un método express, es un método rápido. Y segundo, no saquemos de contexto la información. Y eso hacen mucho énfasis en ello. No sí. Perdón, digo, con eso, esas serían mis dos opiniones, ¿no? Respecto a esto que comentas. Tenemos más preguntas y hay una que me gustaría que nos acompañara Antonio. Dice, entiendo qué es lo que hace PLM, etcétera, pero dice, no encuentra dónde está el aporte de PLM. Entonces, a ver, Toño, por favor, ayúdanos. Nuestro aporte, la verdad, es muy básico, pero la Universidad de Anáhuac necesitaba poder divulgar esto masivamente y necesitaba también apoyo para poder hacer este sitio. Dentro de nuestros principios siempre ha estado que el conocimiento se restaurará la salud a través del conocimiento. Ese es el leitmotiv de nuestra empresa. Entonces, cuando Isaac llegó y nos pidió esto, le dije, por supuesto, Isaac, que esto es algo pro bono también y que nos vamos a dedicar a difundir y mandar correos masivamente a la base de datos que tenemos a nivel latinoamericano para que mayor número de médicos puedan llegar aquí. Por ahí también vi que dicen que esto está abierto, pero es negar la apertura y dejarlo a que se inscriba alguien diciendo que es médico, limita la divulgación de esta información. Entonces, el sitio sí está abierto, pero está publicitado exclusivamente para médicos y nuestro único fin es apoyar a la Universidad de Anáhuac a llevar estos resúmenes para que los doctores tengan mejor información y puedan estar, y evidentemente tiene sus bemoles como los que acaban de describir, pero arriba de los bemoles hay mucha información que va a ser súper útil para ellos, va a ser extremadamente benéfica y sobre todo es que en un solo sitio pueden encontrar la variedad que expresó Isaac y que ellos puedan revisar ahí estos resúmenes para después, si quieren, ir y hacer una investigación mucho más profunda sobre el artículo científico. Lo que están viendo en pantalla ahorita es nuestro esfuerzo. Sin este esfuerzo hubiéramos estado en alrededor de 1,000 médicos, lo hemos llevado a 13,000 médicos, queremos llevarlo a un mayor número de médicos que puedan tener acceso a la información.
es, como le decía Isaac, llevar a médicos a un sitio y que se empiecen a interesar de ellos es difícil, es complicado. Han sido casi 1,5 millones de correos electrónicos enviados a médicos en toda la región latinoamericana, pero nuestro esfuerzo es solamente ese, divulgación y apoyar a la Universidad de Anáhuac en este esfuerzo. Perdón, yo quisiera complementar, perdón, Abraham, rápido, complemento. Mira, a partir de los 150 publicaciones que nosotros encontramos, el trabajo para nosotros ya era sumamente complejo. O sea, yo te estoy presentando 800 artículos, pero detrás de estos 800 artículos hubo un trabajo de minería de datos en donde la licenciada Vanessa y el equipo del laboratorio de datos de PLM fue crucial, crítico, para ayudarnos a discernir con qué información nos quedábamos. Tuvimos que construir nosotros ciertos criterios para decidir qué artículo era valioso y qué artículo no, porque las revistas empezaron a meter un poquito de trampa y un poquito de truco, porque empezaron a meternos artículos que no eran específicamente de COVID, pero de alguna manera podían sonar a COVID, ¿no? Para digamos que robustecer la colección. Y nosotros tuvimos que meternos a detectar eso. Y eso, hacerlo en 10 artículos está fácil y está rápido. Pero, por ejemplo, cuando nos encontramos con la base de datos de Nature, que nos presentaba 6,000 artículos, 6,000 artículos necesitan un trabajo diferente. Y ahí fue donde todo el trabajo de minería de datos que hace PLM nos ayudó. Y por otro lado, nosotros con todo el trabajo que hicimos, somos médicos, no somos programadores ni somos diseñadores de sitios web. Entonces, como lo dije hace ratito, zapatero a su zapato. Yo conozco PLM desde hace años y sé que es una de las mejores plataformas para hacer llegar esto al mayor número de médicos. Yo no me iba a poner a crear un sitio web y hacer todo un trabajo de redes y de comunicación y de difusión. O sea, nunca hubiéramos tenido el alcance que PLM tuvo tan solo con el primer mailing masivo que llegó a casi 700,000 médicos. Entonces, y además, este es un gran foro también para que lo den a conocer y con mucho gusto lo podemos publicar si ustedes lo autorizan, tanto en el Facebook de Yo Soy Médico 17, son 600,000 suscriptores, en el de Medical, en nuestra base de datos, con mucho gusto podemos hacerlo llegar todavía a más médicos. Yo quiero hacer otra pregunta. Si el día de mañana se resolviera este tema de la pandemia, ya se solucionara el problema, mi pregunta es, ¿qué hemos aprendido? Como ahora con el tema de las publicaciones, ¿qué se haría diferente a partir de hoy? Quizá la velocidad de la publicación, el escrutinio para poder publicarse. ¿Qué va a cambiar ahora con las publicaciones? Buena pregunta. ¿Qué hemos aprendido? Me parece que el aprendizaje hay muchos, muchísimos. En el que quisiera concentrarme yo es en el asunto de la solidaridad y en el asunto de la colaboración, mi querido Abraham. Y creo que la mejor muestra y el mejor botón es justo lo que está pasando ahora, que más que decirlo es el hecho, ¿no? Hemos aprendido a ser solidarios, hemos aprendido a ser colaborativos. La ciencia está comunicándose todo el tiempo a través de redes sociales, a través de Slack, a través de Telegram, a través todavía de WhatsApp, si tú gustas. Y hay una comunicación viva y la ciencia aprendió que es mucho más ágil y mucho más rápido de lo que todos creíamos. El diálogo de pares. No necesitamos una revista científica ni un paper que tenga que ser sometido a escrutinio para tener el diálogo con los que están haciendo algo semejante a lo que yo estoy haciendo en otras partes del mundo. Y además hay un interés genuino y vivo y natural de toda la ciencia porque estas cosas se comuniquen y se sepan, porque me parece que esta pandemia, a diferencia de otras, nos vino a alertar de un riesgo mucho más real. O sea, no digo que los otros no, pero este todavía es más real y más vivo. Y eso nos sacudió a todos el piso. Y eso nos dijo, no, ya, esto va en serio. Y entonces, ahora sí hay una colaboración y una solidaridad viva en la comunidad científica. Y creo
que ese es el mejor aprendizaje y es el mejor regalo, el botón de esta flor que sale del pantano, que yo quisiera comunicar y expresar en este foro. O sea, con El los doctor Jesús doctores. El doctor Jesús Mateos dice, debería haber un organismo mundial como la OMS que ordene la información y establezca los artículos más apegados a la ciencia o a la verdad. Sin embargo, yo quiero comentarles, Isaac y Antonio, que las personas no siempre creemos en este tipo de organismos y en quien sí creemos, y ustedes me darán quizá la razón, quien más, las instituciones que más credibilidad tienen hoy en día son las universidades. Pues gracias, sí, coincido contigo, Abraham. Y no, yo creo que los organismos, es una época de cambio, es una época de cambio y todo se está sacudiendo, incluso estos organismos, ¿no? Exacto. Bendito sea que nos toca vivir esta oportunidad. Sí, nos preguntan, dice, las publicaciones de esta naturaleza, tan rápidas y tan cambiantes, han provocado mayor incertidumbre entre los médicos. Provocan discusiones y lo peor es que todos creen que tienen la razón y establecen cada uno protocolos a diestra y siniestra. Lamentablemente se vuelve una crítica y daño entre todos en el caso específico con los médicos. Y no es mala voluntad, es la preocupación para atacar la enfermedad que es tan fácilmente transmisible y tan agresiva. ¿Qué le contestarían? ¿Qué le dirían al doctor? Pues mira, uno de los filósofos y pensadores más importantes de esta época, israelí, Yuham Novari, dice que la epidemia, el peligro no es la epidemia, sino la respuesta que como humanidad estamos teniendo a la epidemia. Y yo creo que esta epidemia saca lo mejor y lo peor de todos nosotros. Entonces creo que esto es inherente al género humano. Habrá los que tengan mucho ánimo de ayudar y habrá los que disfracen esa ayuda para buscar beneficios personales. Por eso es la historia de la humanidad. Y eso tristemente ya es inherente a nosotros. Pero estamos los que también tenemos ganas de hacer cosas de manera solidaria y genuina y colaborativa. Busquémonos, identifiquémonos con ellos y hagamos equipo y hagamos trabajo conjunto. De acuerdo. Sí. Brevemente, Adram, sobre eso. En los procesos de innovación y de crear conocimiento, que en este caso estábamos a oscuras hace unos meses y hoy hay lamentablemente tenemos que caer muchas veces en ese proceso de conocimiento. Y como bien dice el doctor Castañeda, probablemente haya malas intenciones, pero pensando que esas intenciones en general son buenas, de todos modos llegamos a fracasos en las investigaciones o en supuestos que hasta mucho después se pueden comprobar que no eran ciertos lo que habíamos comprobado. Es un proceso inherente en el conocimiento y en la creación del conocimiento caer y tener esos errores. Sin embargo, es una condición necesaria verlos, aceptarlos, pasarlos e ir a la siguiente etapa para estar en una mejor condición o en un mejor punto para poder atacar esta enfermedad. A ver, Toño, y por ejemplo, la doctora Ana Luisa nos pregunta cómo acceder a los resúmenes. Ya lo vimos que era a través de QR. ¿Hay otro mecanismo? Sí, escribiendo la página que ven ahorita en pantalla, ahí está la dirección. Ustedes entran a esta página y ahí podrán encontrar tanto el resumen como el vínculo a la liga y descarga del artículo completo. Pueden tener ambas opciones. Y de hecho está muy bien pensado para que puedan leer el artículo sin tener que entrar al abstract ni siquiera de la página de la revista. Excelente. El doctor Basurto nos dice, es muy útil que el escrutinio seleccione los artículos. Eso es fabuloso. Mi pregunta además, el idioma, ¿es una limitante para los médicos de Latinoamérica el que no todos los artículos estén publicados en español? ¿Hay traducción? ¿No hay traducción? ¿Qué nos dirían? Facilita en los resúmenes en español para poder tener una comprensión mucho más rápida y ágil de lo que estamos hablando. El idioma y también los conceptos que están emitiendo ahorita en inglés no necesariamente están a la mano de todos. Y este esfuerzo que hace la Universidad de Anáhuac nos trae a que sea más fácil y simple poder tomarlos.
Evidentemente, siempre el lenguaje puede ser una limitante en el acceso a la información, pero el esfuerzo está hecho exactamente para poder hacerlo accesible a toda la gente de lengua, a todos los médicos de lengua que hablen lengua hispánica. Excelente. Nos preguntan, la doctora Marugenia dice, pide un correo y clave para ingresar. Y otro doctor nos comenta que la dirección que se puso de actualidades COVID-19 serviciosplm.com, dice, no enlaza, ¿es correcta? Pues tendrán que insistirle, quizás la están anotando mal. Antonio, ¿nos quieres comentar algo? No, es la adecuada, pero en cualquier caso está el correo del doctor Isaac, está el código QR y para poder darles la dirección exacta y si no también a través de ustedes, Abraham, si nos haces el favor, haremos llegar para que la liga sea exacta y nada más le den un clic y lo puedan ellos acceder. Hoy mismo estará publicada en el Facebook de Medical Legal Center, en el de Yo Soy Médico 17. Muchas gracias a la doctora Villalobos por su dedicación en informarse y preparar, el leer tantas publicaciones para llegar a un criterio propio. El estudiar en la ciencia y salud es permanente y nunca acaba para tener un mejor aprendizaje. Muchas gracias. Muchas felicitaciones como ustedes están viendo además. Toño, Isaac, ¿quieren comentar algo? ¿Quieren dar un mensaje final a la comunidad médica? Isaac, por favor. Pues bueno, ¿no? Solamente agradecerles a todos el tiempo, agradecerles que se puedan meter a la liga y que nos puedan comentar a través del correo que está ahí cualquier observación o área de oportunidad, de mejora que vean. Como les dije, el mensaje es un mensaje de solidaridad, es un mensaje de solidaridad con el conocimiento, con los médicos. Ayúdenos a que esto se mantenga con esa naturaleza, se mantenga vivo y que se disemine. Ese sería mi mensaje. Yo agradecerles a todos los doctores el esfuerzo que hacen cotidianamente en la pandemia y sin pandemia. Y esto solamente es un brazo, extender una pequeña ayuda de nuestra parte como PLM, ayudando evidentemente una labor que se nos hizo, que es interesantísima, es la labor de la Universidad de Anáhuac para un uso que lo más importante son los pacientes mexicanos. Muchísimas gracias. También, Abraham, por este espacio. Gracias, Abraham. Antonio, Isaac, yo quiero comentarles también mi mensaje. Agradecer a Universidad de Anáhuac, agradecer a PLM, quienes, como todos los profesores e invitados que tenemos aquí, están de manera desinteresada, precisamente con el único interés de proporcionar información fidedigna, actual al profesional de la salud y apoyarnos. Hoy en día coincidía con varios de nuestros invitados en que esta pandemia, como bien decía Isaac, deja cosas buenas y cosas malas. Tenemos que quedarnos con las cosas buenas. Y dentro de esas buenas, el tema de hacer comunidad, el tema de solidaridad, es el que debe de apremiar y no el de distanciamiento ni enfrentamientos como lo vemos en temas políticos, lamentablemente. Por eso, en este webinario no hemos invitado a ni un solo político y procuramos no tratar ese tema, se los pedimos a nuestros invitados, porque hoy en día en México y en el mundo es el tiempo de sumar. Y bueno, con la calidad que tuvimos el día de hoy, no me queda más que agradecerles, mi querido Antonio e Isaac, por toda la labor que hacen y con mucho gusto esto lo vamos a difundir entre los médicos que se han conectado a nuestro webinario. Muchas gracias. Hoy nos vieron de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Guatemala, Bolivia y República Dominicana. Esta plática quedó grabada y está disponible para usted, profesional de la salud. Lo pueda ver las veces que requiera y compartirla en el Facebook de Yo Soy Médico 17, desde donde se está transmitiendo simultáneamente, y asimismo a través del Facebook de Medical Legal Center. También en YouTube, Medical Legal Center, abren YouTube, teclean Medical Legal Center y se suscriben y aparecen todas nuestras pláticas que se han dado en este webinario de manera progresiva y cronológica. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Twitter, Instagram y Facebook. Por último, les recuerdo que hoy es lunes y Susana Hernández, nuestra coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido una cápsula directamente para ustedes. Mi querido
Antonio, Isaac, nuevamente muchas gracias. Nos estaremos viendo nuevamente porque me han pedido otra plática de ustedes y con mucho gusto lo vamos a conceder, es que nos pongamos de acuerdo y agradecerles. Esta información, médicos, es para ustedes y muchas gracias. Nos vemos como siempre el día de mañana a las 8, como lo hacemos todos los días. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.